les da acidosis. ¿Qué toman? ¿Algo alcalinizante? Exacto, bicarbonato. Bicarbonato. Entonces, ¿qué les damos a los bovinos de carne cuando sé que les voy a dar dietas que le llaman dietas calientes? ¿Qué les doy para prevenir? ¿Qué crees? Bicarbonato. Entonces, la dieta de los bovinos de carne lleva bicarbonato incluida. ¿Por qué lleva bicarbonato? Pues porque le doy el remedio y el trapito. O sea, si sé que voy a ir a comer tacos al pastor como sinvergüenza y que me va a dar agruras, pues de una vez me tomo mi Melox. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces esas dietas calientes se dan en bovinos de engorda, no en leche. En leche doy forraje concentrado, sobre todo dan mucha alfalfa, muchos forrajes muy suculentos con mucha agua, porque la producción de leche necesita gran cantidad de agua. ¿Sí? La vaca necesita tomar bastante líquido para poder formar la leche. Y entonces a ellos les doy más o menos como 60 o 70% de forrajes, 30% concentrado. Pero a los de carne casi les doy puro concentrado para sacarlos bien rápido y recuperar la lana, ¿no?, que invertí. Entonces, para evitar que se me vayan a timpanizar, pues en la dieta incluyo bicarbonato para prevenir la acidosis. Dice Areli que si les puedo explicar una diapo que ayer no entendieron. Sí, con gusto, Areli. Ahorita la pongo para que me digan cuál es la que no entendieron. Ay, a ver, vamos a irnos a ver si al final por acá. Presentación desde el actual. A ver, ustedes me dicen, ¿sale? Ustedes me dicen, voy a compartir presentación, ¿va? Y ustedes me dicen cuál es la que no les quedó claro. Ok, esta la vieron conmigo. Creo que la vieron conmigo o no la vieron conmigo. No la vieron conmigo. A ver, me voy a ir a la última que vimos. La última que vimos fue esta. Y las voy a ir pasando rápido y ustedes me dicen, esta ya la expliqué yo. Fue la última que vieron conmigo, ¿sale? Luego viene esta. Esta no sé si tenga duda, pero es muy fácil, ¿no? Lo que come el animal hoy lo deja aquí. ¿Para qué lo deja aquí? Para que cuando hace el fenómeno de la rumia, pues esto pueda ser expulsado. Y lo que ya fue remasticado, reinsalivado, redeglutido, se va a la parte inferior. ¿Para qué se va a la parte inferior lo de ayer? Pues para pasar al omaso. El omaso va a absorber agua, ¿no? Entonces lo de hoy se queda arriba para poder salir al momento en que el animal regurgita. Y lo de ayer, que ya está rumiado, como quien dice, pues se queda en la parte de abajo para pasar al abomaso, ¿va? Ok, esto es lo que les acabo de explicar. El fenómeno rey ya lo habíamos visto, ¿no? Les había yo dicho que el animal se pasa todo entero porque es presa, entonces tiene miedo de que se lo vayan a comer. Entonces se pasa todo entero y cuando está calmado por allá debajo de un huizache, hace la rumia, que Shimada menciona que es el fenómeno re. ¿Por qué dice Shimada que es el fenómeno re? Porque es regurgita, mastica, reinsaliva y redeglute. Y ahora que redeglute, pues eso pasa a la parte inferior para de ahí llegar al omaso, que es el compartimento que va a absorber agüita. ¿Sale? Cuando no hay contracciones ruminales, pues eso me habla de estrés, porque están asustados, ¿no? Y entonces no pueden estar tranquilos haciendo la rumia. Tenemos dos tipos de ondas, las primarias y las secundarias, y son las secundarias las que están relacionadas con la expulsión del eructo, ¿sí? Vienen en porciones del rumen, se contrae partes del rumen para lanzar el gas metano hacia afuera, ¿sale?
Esto es lo que les acabo de platicar, ¿no? Cuando hay problemas de acidosis, por ejemplo, de acidez ruminal, pues el nervio vago ya no reacciona y entonces disminuyen las contracciones y esto se conoce como atonía, es lo que les acabo de platicar precisamente. Y entonces como hay atonía, en garrote se me hay, el rumen no se mueve, no hay contracciones, ¿cuáles? Secundarias, ni primarias. Pero las secundarias me sirven para expulsar el eructo, entonces no sale el eructo y el animal se empieza a inflar como globo de Cantoya. ¿Cuándo? Cuando doy, por ejemplo, excesos de granos, porque los granos me favorecen la formación de glucosa, es gluconeogénico, el propiónico es gluconeogénico, ¿sí? Con los granos se favorece la formación de propiónico de 3 carbonos, este es gluconeogénico y la glucosa, pues, se convierte en piruvato y en lactato también, ¿no? Si no hay oxígeno. Bueno, pues esto es cómo están formados los pastos, ¿no? Los forrajes por celulosa, hemicelulosa, lignina. ¿Por qué no los podemos digerir nosotros? ¿Por qué la vaca no puede? Porque evolutivamente no tiene beta-glucosidasas. ¿Quién sí tiene? Sus microorganismos ruminales. Entonces, los que pueden son sus bacterias. La vaca no, sino las bacterias ruminales. Ya dijimos que el rumen tiene anaerobiosis, porque tiene grandes cantidades de CO2, de metano, de nitrógeno, poco oxígeno, hidrógeno y ácido sulfúrico, ¿verdad? Y tiene un pH entre 5,5 y 7 y las temperaturas son de 39 a 40 grados. Y las bacterias y los protozoarios son muy sensibles, o sea, si haces una fístula ruminal y entra oxígeno, se mueren. Y si toma el animal agua muy fría, también se mueren los protozoarios, son muy sensibles. Esto es súper fácil, ¿no? ¿Cuáles bacterias digieren la celulosa? Las celulolíticas. ¿Y cuál es el almidón? Las amilolíticas. ¿Y cuál es el azúcar de caña? Las sacarolíticas. ¿Y la proteína? ¿Cómo se llaman? Proteolíticas. ¿Y las que digieren grasa? Lipodolíticas. ¿Y las que producen metano? Hidrogenadoras. Y metanogénicas también son hidrogenadoras. ¿Por qué hidrogenadoras? Pues porque hay unidades de carbono, ¿sí? Y las hidrogenadoras, ¿qué le hacen a estas unidades de carbono? Pues ponerles hidrógeno. Y entonces, ¿qué forman? Metano, gas metano, eructo, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesito para evitar que se forme metano? ¿Por qué no me interesa que se forme metano? Número 1, porque se va a perder en el eructo, es energía que se pierde en el eructo, no la va a aprovechar el animal, se va a perder al medio ambiente. Y segunda, contamina. ¿Qué puedo hacer para evitar esto? Pues le puedo dar cierto grado o cierta cantidad al rumiante de grasas insaturadas, ¿sí? De aceites insaturados. ¿Por qué se les ocurre que las grasas insaturadas nos ayudan, compañeros, a disminuir la producción de metano? ¿Qué harán las hidrogenadoras? ¿A dónde pegarán el hidrógeno? ¿Al carbono? ¿A este carbono? ¿Qué creen que hagan las hidrogenadoras? En lugar de pegar el hidrógeno ahí, pues abren el doble enlace. Ustedes saben de bioquímica que el doble enlace es muy, muy, muy inestable. Y entonces, ¿para qué se usan estos hidrógenos? Pues para saturar estos carbonos, ¿sí? Y convertir la grasa insaturada en saturada. Entonces, en lugar de producir metano, la bacteria utiliza ese hidrógeno para saturar las grasas insaturadas, los aceites, ¿sí? Entonces, por eso puedo manipularlo y disminuir la cantidad de gas metano que se produce. Y esto es bueno, ¿no? Ok, ¿verdad? Generalmente tenemos gram negativas,
A veces se producen excesos de gram positivas y estas son las que me acidifican porque me forman ácido láctico, ¿sí? Y entonces es cuando empiezo a tener problemas. Y además acuérdense que muchas de ellas tienen endotoxinas que liberan y que son vasoactivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la aminitis, que las vamos a ver después. Esta no sé si era lo que tenían de duda, corazón. ¿Cuál es la que tenían de duda? A ver si me van diciendo. Esta es muy fácil, mira. Hay celulosa y hay almidón que entra en la comida. Y esta celulosa y este almidón junto con la hemicelulosa y las pectinas, pues son digeridas por las bacterias para liberar glucosa. Y esta glucosa entra a la glucólisis para formar piruvato, ¿verdad? Pero, pues este piruvato puede ser transformado también a lactato. Bueno, les puse aquí esta página que se las recomiendo muchísimo porque todas estas imágenes son de esa página. Esta página es un artículo que hizo el doctor Cuauhtémoc Nava con el doctor Toño Díaz. Es una página bastante buena y creo que con esto les va a quedar súper entendido esto, ¿no? Súper entendido. Ok. El piruvato, como yo les decía, forma lactato y pues el lactato es el que nos da problemas de acidosis, ¿no? El lactato nos da problemas de acidosis. Entonces, pues esto es lo mismo, mira, ¿sale? Acá tenemos lo mismo, glucosa se convierte en piruvato, piruvato es gluconeogénico, puede formar también propionato, acetato y butirato, pero una parte se pierde en forma de metano, sirven para el crecimiento bacteriano, etc. Ok, aquí tenemos lo mismo, creo que es cómo se hace el ambiente reductor y todo esto, ahí les explica. Entonces, como yo les decía, se producen en el rumen ácidos grasos volátiles, básicamente acético y butírico, que son cetogénicos, y propiónico, que es el gluconeogénico. El acético y el butírico forman cuerpos cetónicos son sinónimo de grasa, pero también de acetil-CoA para producir energía en ciclo de Krebs. Esto es un resumen. Es un resumen de la síntesis de ácidos grasos en el rumen, o sea, es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Se forman moléculas de acetato, moléculas de butirato, moléculas de propionato, no se asusten. Es lo mismo, es lo mismo del anterior, ¿no? Se forma acetato, se forma butirato y se forma propionato a partir de los carbohidratos. ¿Cuáles carbohidratos? A partir del almidón que comen los animales en los granos cerealeros, a partir de la celulosa, a partir de la hemicelulosa y las pectinas, pues se forman carbohidratos que finalmente van a formar los ácidos grasos volátiles, pero también van a formar metano que va a salir en forma de eructo y dióxido de carbono. Entonces es como un resumen de lo que pasa en el rumen, ¿no? Es lo único que tiene. Tenemos bacterias y protozoarios, y los protozoarios, ¿cuáles son los que degradan la celulosa? Celulolíticos. Y los que degradan el almidón, amilolíticos. Y la maltosa, maltolíticos. Los protozoarios son más grandotes. Y entonces, como son más grandotes, hay menos cantidad que las bacterias, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que este es un protozoario y hay uno, y por cada uno de ellos, a lo mejor hay 100 bacterias aquí, ¿sí? De hecho, las bacterias son estos puntitos chiquitos que ven aquí. ¿Por qué hay más bacterias? Porque las bacterias son más pequeñitas, entonces, finalmente están en equilibrio, ¿sí? Está el superprotozoariote y así de bacteritas. ¿Quién controla la población bacteriana? Los protozoarios. Cuando las bacterias empiezan a disparar, el crecimiento bacteriano se empieza a disparar, el protozoario se las come. Y entonces de esta manera mantiene un equilibrio. ¿Me captas? Se alimentan los protozoarios de las bacterias. Por eso la relación es inversamente proporcional. A lo mejor hay un protozoario y 100 bacterias. Y si empiezan a haber 200, el protozoario se las come. Y entonces va manteniendo un equilibrio, ¿no?
También hay hongos, hay levaduras en menor cantidad. ¿Qué sucede con los ácidos grasos y los aminoácidos? Van al laboratorio del cuerpo, o sea, van al hígado por el sistema portohepático, aunque también en el abomazo, como el abomazo absorbe agua, pues también llega a absorber ácidos grasos de cadena corta, los ácidos grasos volátiles, ¿no? Pueden absorberse por la pared del rumen o pueden absorberse por el omazo, ¿sí? Absorberse por la pared del rumen porque son muy pequeñitos y si alguno pasa al omazo con el agua, con los líquidos, también se pueden absorber y pasan a torrente sanguíneo y de ahí van al hígado, que es el hígado el que realiza la gluconeogénesis, ¿no? El hígado, en el hígado el propionato, que es gluconeogénico, pues ya saben qué hace, y el acetato se convierte en acetil-CoA y dice tanto la glucosa como el acetato entran a metabolismo energético. ¿Qué es esto, doctora Krebs? Krebs, cadena respiratoria. La glucosa puede también ir a tejidos extrahepáticos. ¿Por qué hace el hígado gluconeogénesis? Para formar glucosa para compartirle a todos sus cuates, al cerebro, al riñón, a quien lo necesite. Entonces el hígado produce glucosa y la va a mandar a todos los tejidos para que la utilicen como fuente de energía. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los disacáridos que escapan a la fermentación ruminal? Se le escaparon, se le fueron vivos. ¿Qué pasa? Llegan al abomazo. Y en el abomazo, ¿qué le pasa a los carbohidratos? Nada, porque el estómago no produce amilasas. ¿Qué produce el estómago? Pepsina, ácido clorhídrico, lipasa y renina. Ninguna amilasa. ¿Qué les pasa a los carbohidratos en el estómago de Adebis? Y entonces, ¿a dónde tienen que llegar para ser cortados al intestino? Porque en el intestino viene la secreción pancreática que trae amilasa, lipasa y tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa brisa, ¿no? Y entonces ahí, y si no sirvió la secreción del páncreas con amilasa, viene la secreción entérica del intestino que trae bisacaridasas. Lactasa, maltasa, sacarasa, celobiasa, ¡pum! Se los acaba de fregar, ¿sí? Si se habían escapado, hasta ahí llegaron. ¿Se entiende? Entonces, pues básicamente, pues así es como funciona. O sea, algunas sustancias, como yo les decía, ¿no? El acetato y el butirato forman cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos sirven para sintetizar grasa en la leche, la grasa láctea en la glándula mamaria, ¿no? Pero también pueden producir acetil-CoA para irse a ciclo de Krebs, cadena respiratoria y formar energía, ¿sí? Y fíjense, si hay lipólisis en el tejido graso, la vaca empieza a hacer lipólisis y a mover sus reservas de grasa, pues estas liberan ácidos grasos volátiles y glicerol. Los ácidos grasos, ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos libres en la beta oxidación forman acetil-CoA y el glicerol también es gluconeogénico. Y entonces el hígado forma con él glucosa, ¿sí? Pero también dijimos que el lactato también es gluconeogénico y el piruvato también es gluconeogénico, también pueden formar glucosa. Y la glucosa en el bovino sirve tanto para la síntesis de lactosa, ¿sí? En la glándula mamaria, en vacas lecheras, como para metabolismo de carbohidratos y producción de ATP, ¿sí? Entonces, básicamente, pues esto es un resumito de todo lo que estamos viendo. Esto ya lo habíamos visto, conmigo lo vieron. El rumiante le damos proteína verdadera y nitrógeno no proteico. No me conviene darle proteína verdadera de salmón de Alaska, porque finalmente la que le va a dar en el traste es la bacteria. O sea, acuerden que yo estoy alimentando a las bacterias ruminales y a los protozoarios, y a la bacteria le da igual si es salmón de Alaska, te lo juro, que si es pasta de ajonjolí o es cártamo.
¿Para qué le gasto? Entonces le doy una porción de proteína microbiana, de proteína verdadera, proteína, y otra que no es proteína, pero es nitrógeno no proteico, como cuál, como caca de gallina, caca de pollo, como urea, como amoníaco, como nitritos y nitratos. Y todo esto, señores, todo esto se conoce como proteína cruda, ¿sí? Proteína cruda, o sea, la proteína cruda está formada por la proteína verdadera y el nitrógeno no proteico. ¿Y en qué lo convierte la bacteria ruminal y el protozoario? Pues libera los grupos amino, ¿sí? Hace una desaminación, ¿para qué? Para formar urea. Y esa urea, una parte, miren, la urea la forma en el hígado y una parte la manda a saliva para reciclar el nitrógeno no proteico y otra parte la manda a la orina para hacer pipí. Pero también la bacteria produce aminoácidos y proteína bacteriana. Y esos aminoácidos y proteína bacteriana, ¿quiénes los van a utilizar? Pues el abomazo, el animal, el rumiante. O sea, la vaca se va a pasar a las bacterias y a los protozoarios y va a utilizar esa proteína bacteriana. Entonces, fíjense, las bacterias fabrican aminoácidos en el rumen, ¿están de acuerdo? Las bacterias hacen aminoácidos en el rumen con los grupos amino, con el amoníaco, con los grupos de nitrógeno que están presentes en el nitrógeno no proteico y en la proteína verdadera, hacen aminoácidos. O sea, a ver si les cae el 20 de esto, compañeros, fíjate qué interesante, en los rumiantes no hay aminoácidos esenciales. ¿Se acuerdan lo que era un aminoácido esencial? ¿Qué era? Uno que necesitabas ingerir porque no lo podía producir tu cuerpo. Exacto, pero aquí, ¿quién le hace el favor? Las bacterias. Sí. Entonces, para ellos no hay nada de que, pues, aminoácidos esenciales. Sus bacterias son una fábrica de aminoácidos. No necesitan nada más. ¿Sí? Incluso fabrican vitamina C, complejo B, sin problema. A los bovinos, generalmente lo que les inyectan al llegar al corral de engorda es ADEK, las liposolubles. Las hidrosolubles normalmente las sintetizan ellos sin ningún problema. ¿Se fijan? Qué interesante, ¿no? Entonces, esto es lo que les estoy diciendo. Ellos pueden producir aminoácidos, aún los esenciales, a partir de la proteína que le das de comer, que es la proteína verdadera, y del nitrógeno no proteico. ¿Se fijan? Pues, estos protozoarios y bacterias, como yo les decía, pues le dan al bovino, o al ovino, o al caprino, o al venado, o al ciervo, o al ñu, a los rumiantes, les dan aminoácidos esenciales y no esenciales, y proteína. O sea, la proteína microbiana, que la bacteria tan atinadamente produjo para ella, nadie sabe para quién trabaja, quién la va a aprovechar, el rumiante. ¿Sabes cómo que es? Como cuando una abejita hace su miel para ella y tú se la agandallas. Es lo mismo. ¿Me captas el símil? Es lo mismo, o sea, la abejita no hizo la miel para ti, pero finalmente nosotros la aprovechamos. Lo mismo aquí. O sea, la bacteria, el protozoario, hizo su aminoácido y su proteína para ella. Pero ¿quién se la va a quitar? ¿Quién se la va a agandallar? El rumiante, que es el que la va a aprovechar. ¿Se fijan qué interesante? ¿Por qué no se acaban de morir si el rumiante se las está trague y muere? Pues porque, o sea, muere entre comillas, o sea, no podemos hablar de bacterias muertas y vivas y esto, pero ¿por qué no se acaban? Porque ustedes saben cómo son las bacterias, ¿no? La E. coli se reproduce, duplica su número cada 20 minutos. ¿Sí? O sea, tengo 4 E. colis y a los 20 minutos tengo 8 y a los 20 minutos tengo 16 y a los 20 minutos tengo 32, 64, 128. No, pues ¿cuándo se van a acabar en la vida? O sea,
Ok. Proteína cruda está formada, es lo que les acabo de decir, mira, esto es lo que les acabo de decir, proteína cruda. Está formada por proteína de Adebis y nitrógeno no proteico, ¿no? No sé si este era el que no entendían, pero la proteína cruda, ¿qué es? La cantidad de nitrógeno presente en la dieta, nitrógeno. Pero está formado por proteína de Adebis y nitrógeno no proteico. ¿Como cuál? Como la urea. ¿Dónde tengo urea? En la saliva. Y si no, le doy de comer al animal urea. ¿Sí? Y la proteína verdadera, pues está formada por péptidos. Bueno, más bien cuando la voy a digerir, libero péptidos, libero aminoácidos. Yo no, pero la microbiota ruminal, ¿sí? Yo le doy una proteína al animal, a la vaca. ¿Quién la va a digerir? La microbiota. ¿Y qué va a liberar? Péptidos y aminoácidos. Y también va a desaminar y va a formar amonio. ¿Y para qué amonio? Para que el hígado forme urea. Y luego, ¿qué más? Pues con los péptidos y los aminoácidos, los microorganismos van a formar su propia proteína. O sea, lo mismo que hacemos tú y yo. O sea, tú le das de comer a la vaca, no sé, de proteína, salmón del Atlántico, pero el microbio no necesita salmón del Atlántico, necesita proteína para ella, para crecer. Y entonces, ¿qué hace? Deshace tu proteína. ¿Para qué la deshace? Para sacar las piezas. ¿Cuáles son las piezas? Los aminoácidos. Es como siempre les digo, tú te echas un pozole con trompita de cerdo. Esa es la proteína, trompita de cerdo. Pero tú no necesitas proteína de trompita de cerdo porque no eres cerdo. Entonces, ¿qué haces? Desensamblas la trompita de cerdo para liberar las unidades que forman la trompita de cerdo, la proteína de trompita. ¿Cuáles son las unidades? Los aminoácidos. Y entonces con esos aminoácidos ahora sí te sirven como bloques de construcción para hacer la proteína que tú requieres. ¿Cuál? Queratina. ¿Cuál otra? Moco, mucina. ¿Cuál otra? Anticuerpos. ¿Cuál otra? Colágeno. ¿Cuál otra? ¿Sí? O sea, deshaces, eso es la digestión. Deshaces la proteína que te dan para sacar las piezas y con esas construir la que tú necesitas, no la que me des, la que tú necesitas. ¿Sí? Eso es lo que hace el microorganismo, lo mismo. Deshace la proteína que tú le diste para sacar las piezas para hacer su propia proteína. Y una vez que ella produjo esa proteína, ¿quién se la va a agandallar? La vaca. La misma vaca. Y colorín colorado. Súper chido. Proteína total, la proteína que le das de comer, que ya está preformada, más la que hacen los microbios, ¿sí? Más la proteína endógena. ¿Cuál es la endógena? La que viene de dentro. Por ejemplo, si te comes los mocos, si te comes los cueritos, si hay descamación del epitelio, pues las células que se van descamando en tu epitelio, pues ¿qué pasa con ellas? ¿A poco crees que al llegar al estómago, el estómago dice, ay no, esta es mi célula descamada, esta no la dijeron? No, perdóname, o sea, el estómago dice es proteína, vamos a atorarle, ay, pero es un moco, ni modo, es proteína. Vamos, ¿sí? Ok. Esto es lo mismo, mira, esto es lo mismo, las proteínas y el nitrógeno no proteico son digeridos por los microorganismos ruminales y liberan los péptidos y los aminoácidos. ¿Para qué sirven los péptidos y los aminoácidos ruminales? Para que la bacteria forme sus aminoácidos y con ellos proteína microbiana. Pero también puede liberar amoníaco, los grupos amino, desaminación. ¿Y qué forma? Cadenas carbonadas. ¿Cuáles cadenas carbonadas? Bioquímica, oxalacetato, alfa-zeta-glutarato y propionato, que van a entrar al ciclo de Krebs. Y si no, el amoníaco, ¿para qué sirve? Para formar urea.
y la urea. Una parte se excreta en la pipí y la otra va a la saliva. Esto es muy facilito, es lo que hemos estado viendo y viendo y viendo. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Para qué sirve la proteína y el nitrógeno no proteico en el rumiante? Para que la microbiota libere aminoácidos y péptidos y forme su propia proteína microbiana. ¿Quién aprovecha esa proteína microbiana? El rumiante. ¿Qué sucede con el amoníaco proveniente de la desaminación de aminoácidos en el rumen? Pues sirven para producir urea. Y la urea en el rumiante tiene dos destinos, a saliva y a riñón. A riñón para hacer la pipí y a saliva para reutilizarla. Se recicla como el PET. Se recicla. Lo mismo. Proteínas, forman aminoácidos en el rumen y proteína microbiana. El amoníaco, ¿para qué sirve? Para que la bacteria forme también aminoácidos esenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque los pega a cadenas hidrocarbonadas. O sea, tú tienes una cadena hidrocarbonada, vamos a decir que tienes una cadena de ácido graso, ¿sí? Tengo una cadena de ácido graso. ¿Qué le hace falta para hacer aminoácido? Pues el grupo amino. ¿Y de dónde lo pego? Pues del amoníaco que liberó la bacteria. O sea, la bacteria libera ese amoníaco. ¿Y para qué le sirve a la bacteria? Pues para formar aminoácidos. Aminoácidos que van a formar proteína microbiana. Una parte. Y la otra parte, ¿qué va a pasar con ella, con ese amoníaco? La otra parte, ¿para qué va a servir? Va a formar urea. ¿Y la urea a dónde va a ir? ¿Al riñón a eliminarse? ¿O a la saliva a utilizarse? Mande usted. Dije aquí en pipí también. Sí, a la pipí, ¿no, César? Una parte a la pipí y otra parte a la saliva. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se entiende este dibujito? O sea, una parte del amoníaco, César, va a servir para formar aminoácidos. O sea, pega el grupo amino. ¿Sí? Haz de cuenta que el amoníaco, la bacteria, el amoníaco, lo pega a cadenas hidrocarbonadas y forma un aminoácido. Y con aminoácidos pues, forma proteína microbiana. Y otra parte de ese grupo amino, en lugar de pegarlo a cadenas carbonadas, lo usa para fabricar urea. ¿En dónde? En el laboratorio del cuerpo, el hígado. ¿Dónde se sintetiza la urea? En el hígado. ¿Por qué? Porque el amoníaco es muy tóxico, no lo puede eliminar como amoníaco, se intoxica. Da problemas de daño cerebral, ¿sabes? Es muy tóxico el amoníaco, no puede. Entonces, ¿qué hace? Lo convierte en algo más light el hígado. ¿Qué es eso más light, la urea? Ahora sí ya la puede mandar por sangre. ¿A dónde la manda? A la pipí, al riñón para hacer la pipí. Pero otra parte la manda a la saliva. ¿Sí? El rumiante la manda a la saliva. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando tengo un daño hepático, compañeros? Se elevan los niveles de amoníaco en sangre. Y me da problemas de onto y quién soy, ¿no? Y te mueres. No sé si alguno de ustedes estuvo en el curso de lo micro a lo macro, encefalopatía hepática, ¿no? O sea, te mueres porque el amoníaco intoxica. Cañón. ¿Sí? Por daño hepático sube el amoníaco en sangre. Y por daño renal, ¿qué subirá, César, en sangre? Si por daño hepático sube el amoníaco, ¿por qué sube el amoníaco? Porque no entra el ciclo de la urea, no se puede fabricar urea. Está descompuesto la fábrica de urea. Entonces sube el amoníaco en sangre. Pero si lo que está descompuesto es el riñón ámbar, efectivamente, la que sube es la urea. Efectivamente. Dicen en el chat, porque no lo había visto, dice Saúl, doctora, ¿es cierto que una vaca puede explotar? No, fíjate que antes de eso, ¿qué pasa con el gas? Empieza a presionar ¿a quién?
¿A quién crees que empiece a presionar aquí el gas? ¿Cómo se llama este músculo? El músculo del diafragma. Exacto. Y entonces, ¿qué crees que le pasa a la vaca antes de que explote? Tiene ruptura diafragmática. No puede respirar, además, Azul. No puede respirar. O sea, el gas empieza a presionar el diafragma y no puede respirar. No puede respirar. La vaca la ves así con la cabeza así extendida, tratando de sacar el gas y no puede. Superficial, la respiración muy superficial, el dolor, imagínate, intenso, y la presión del gas empujando el diafragma. Se muere. Antes de que explote como globo de Cantoya, se muere. ¿Sí? Tienes que meterle una sustancia tensoactiva para tratar de disminuir la formación de gas si es que es espuma. Pero claro, si no es espuma, si es gas por atonía, porque el nervio vago está parado, o sea, cuando es formación de espuma porque le diste alfalfa, porque le diste sustancias con saponinas, sí, el antitimpánico sirve. Pero en el caso de que es gas y hay parálisis del nervio vago y no puede eructar, ahí no le va a servir de nada. Entonces, ¿ahí qué hacen si ven que después de darle una sustancia antitimpánica no sirve? ¡Pum! El trócar, ¿no? O la navaja, ¡pum!, funciona en el rumen. Pero para eso, compañeros, tienen que saber dónde está el rumen, dónde funciona, o qué tal si funciona y es el útero y estaba cargada. Por eso hay que saber anato, para saber dónde le pinchas. Y después de que le pinchas, te quitas. ¿Por qué te quitas allí? ¿Por qué te tienes que quitar después de que le pinchaste? Porque allí sí, mi querido Saúl, después de que le pinchas, y te queda cataplasma, así te queda tu mascarilla de líquido ruminal. Entonces, haces tu punción y te quitas. Sí, pero es lo último que haces, así es tu último recurso, ¿no? Luego vamos a ver en timpanismo, porque a veces el gas no puede salir, pero no es por falta de motilidad en el vago, o sea, no es por alteración del nervio vago, ni tampoco es formación de espuma, sino, por ejemplo, también a veces tenemos broncas de timpanismo por decirte un caso, Mycobacterium tuberculoso. ¿Por qué? Porque Mycobacterium tuberculoso forma nódulos cancerígenos, ¿no? Nódulos, haz de cuenta, bacterianos, etc. O bueno, no cancerígenos, sino bacterianos, nódulos bacterianos. También puedo tener timpanismo por neoplasias, o sea, por nódulos bacterianos de Mycobacterium o por neoplasias. ¿Por qué será? Porque presionan el esófago. Si tengo una neoplasia que esté presionando al diafragma, al esófago, o tengo un nódulo de bacteriano, por ejemplo, de Mycobacterium y presiona el esófago, también tengo problemas. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué? ¿No deja que eructe? Claro. Entonces allí les doy una sustancia antitipánica. No, ahí lo que hacen más bien a veces es meter una sonda para tratar de liberar el gas. ¿Sí me explico? Entonces eso lo van a ver en clínica, todo eso lo van a ver en clínica. O sea, esto es una embarrada en Nutri, pero todos esos casos los van a ver en clínica grueso, ¿no? Con mis colegas de bovinos. Esto ya lo vimos, la síntesis de urea, el amoníaco sirve para la síntesis de urea, de nada, Saúl, y también para la síntesis de aminoácidos y proteína, porque pues finalmente son grupos NH que son pegados a cadenas hidrocarbonadas para formar aminoácidos y proteína microbiana, ¿sí? Los lípidos que pueden ser saturados e insaturados están esterificados con glicerol. El glicerol es gluconeogénico, forma glucosa, y las grasas sirven para formar acetil-CoA, beta oxidación,
Y la acetil-CoA, pues ya saben que acetil-CoA sirve para todo. O sea, sirve para formar grasa, sirve para formar colesterol, sirve para formar acetilcolina, contracción muscular, sirve para formar ATP en ciclo de Krebs. Es universal la acetil-CoA, ¿no? Ok, esto es lo que yo les decía. Cuando yo doy grasas insaturadas, pues lo chido es que el hidrógeno se utiliza para hidrogenar estos ácidos grasos insaturados y entonces tengo menos producción de metano. ¿Qué pasa cuando quiero dar grasas al animal para que las aproveche el animal? No para que las aproveche el microorganismo, quiero que las aproveche la vaca. ¿Cuándo le voy a dar grandes cantidades de grasa? En las etapas de más demanda energética. ¿Cuáles son las etapas de más demanda energética en una vaca o en una perra o en una gata o en una humana? Pico de lactancia y último tercio de gestación. ¿No, Fer? Sí, eso iba a decir. Último tercio de gestación y pico de lactancia. Y fíjate, último tercio de gestación necesita comer muchísimo, pero ya no puede. ¿Por qué no? Porque ya el bebesote le presiona la panza. Le presiona el rumen y le presiona al humano o a la perra el estómago. Entonces ya no puede porque ya no, o sea, es muy pequeñito el volumen que le queda. Ya el bebesote es un monstruo y ya está ahí dentro apachurrando todos los órganos. Por eso a cada rato vamos a hacer pipí, ¿no? Te presionan también la vejiga y te conoces ya los baños de todos lados. Entonces, claro, la capacidad gástrica y ruminal está disminuida por el bebesote. Entonces necesitas comer más porque tienes grandes demandas del bebé, pero pues no te cabe. Entonces, ¿qué le tengo que dar que es mucho más energético? Grasa. Pero si le doy grasa así tal cual, ¿quién la va a aprovechar? ¿Quién va a aprovechar los triglicéridos? La microbiota, ¿sí? La microbiota ruminal. ¿Cómo le hago para que no sea la microbiota, sino el rumiante? Pues le doy unas grasas especiales que se llaman grasas de sobrepaso. ¿Qué quiere decir de esas grasas de sobrepaso? También puedo dar proteína de sobrepaso. ¿Qué quiere decir de sobrepaso? Que están protegidas. Llevan su escudo de Thor. ¿Para qué? Para que los microorganismos ruminales no las puedan atacar. ¿Sí? Y entonces pasan de largo. ¿Y a dónde llegan? Al abomazo. Pasan de largo. Y en el estómago verdadero, ¿quién las va a aprovechar? El rumiante. Entonces, si quiero que las aproveche el rumiante, tengo que darle de sobrepaso. Porque si no, ¿a quién estoy alimentando? Al microorganismo. Si quiero que llegue al rumiante, tiene que ser una grasa o una proteína de sobrepaso. ¿Cómo las protegen? Las hacen jabones, las saponifican. Y entonces automáticamente ya haz de cuenta como que se le resbalan a la bacteria y llegan hasta el abomazo. Pues esto es lo mismo que les estoy comentando. La mayoría de las grasas que tenemos en el cuerpo y comemos son triglicéridos. El 90% son triglicéridos, que son ácidos grasos esterificados con glicerol. Los ácidos grasos insaturados se hidrogenan y forman ácidos grasos saturados. Y esto es bueno porque entonces se forma menos metano. El hidrógeno es utilizado para hidrogenar los ácidos grasos y convertirlos en saturados, o sea, eran insaturados y se convierten en saturados mediante la hidrogenación. Y luego los ácidos grasos, ¿qué onda? Pues el glicerol se puede transformar en propionato y el propionato pues es un ácido graso volátil que también es gluconeogénico. Glicerol y propionato son gluconeogénicos. Los triglicéridos, si quiero que vayan directo al animal, a la vaca, pues entonces los tengo que hacer grasas de sobrepaso para que no los puedan consumir las bacterias o los microorganismos, más bien ruminales, bacterias y protozoarios. Y luego llegamos al omazo. Ya les había yo dicho que es el libro y que haz de cuenta, mira, aquí se ve agüita, aquí en el libro se absorbe agua, ¿sí? En medio de las páginas se absorben agua. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si esa agua trae glucosa, si esa agua trae disuelto cloruro de sodio, si esa agua trae disuelta una pequeña proteína, un ácido graso, se absorbe junto con el agua.
Luego llega el estómago verdadero, que es el abomaso, que tiene la misma función que en ti y en mí, ¿sí? Y que contiene las mismas enzimas que contiene en ti y en mí, pero también contiene lisocima para lisar las paredes bacterianas. ¿Para qué quiere lisar las paredes bacterianas? Pues para robarle el ki, para robarle todos las nutrientes que tiene la bacteria. Entonces digiere la bacteria. ¿Te acuerdas que te dije qué hace con la bacteria? Se la pasa y la digiere para robarle el ki. Este es un súper resumen sotototote, ¿no? O sea, tenemos carbohidratos como la celulosa, hemicelulosa, las almidones, ¿no? Y estos almidones, si escapan al ataque bacteriano, se llaman de sobrepaso y son utilizados por el rumiante. El almidón, pues, libera la glucosa y la glucosa la absorbe, la mete a la célula por medio de insulina. ¿En dónde la absorbe? Pues en intestino delgado, ¿no? La mete a la célula por medio de insulina y la utiliza. ¿Y qué pasa si es utilizada por las bacterias? Pues las bacterias la usan como fuente de energía, ¿sí? Y con la celulosa, las bacterias producen con los forrajes ácidos grasos volátiles. Y estos ácidos grasos volátiles se absorben por el rumen y pasan a torrente sanguíneo, de ahí van al hígado y tienen dos funciones. O sirven para formar ATP o sirven para producir la grasa de la leche o el azúcar de la leche, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la proteína, doctora? Pues la proteína, los aminoácidos que comen los animales, o la proteína que le das de comer más el nitrógeno no proteico, sirven para que formen proteína microbiana. Y la proteína microbiana, pues ¿quién la utiliza? El rumiante, o sea, se traga la bacteria y en el intestino libera los aminoácidos que van a pasar a torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para llegar a las células. ¿Para qué? Para hacer síntesis proteica en los ribosomas. ¿Para qué? Pues para formar proteínas de cuerpo, leche, sangre, pelo, mocos, anticuerpos, todas las proteínas que necesitemos. O sea, este es el resumen de todo. ¿Capichi? Vitaminas, también las bacterias producen, los protozoarios, vitaminas, complejo B, C y K. Por eso te digo que prácticamente las que les inyectan a los bovinos cuando llegan a un corral de engorda, 270 kilos, ¡pum!, vitaminan, desparasitan y a veces implantan. Vámonos. Si hay que descornar, a veces los descornan y los meten a corral de engorda. ¿Qué vitaminas? A, D, E, K, las liposolubles. A veces meten complejo B cuando hay mucho estrés, ¿no? Llegan a meter, pero normalmente las A, D, E, K. Bueno, esto si quieren lo leen, no necesito que hagan esta tarea. Normalmente se las dejo, pero si no quieren, no la hagan. No se las voy a obligar. Si quieren leerlo, está interesante el artículo. Es un resumen que les hice. ¿Qué carbohidratos comen los rumiantes? Celulosa. ¿Cómo se llama la enzima que los degrada? Celulosa. ¿Qué libera? Glucosa y celobiosa. ¿Qué otro sustrato? Celobiosa, el disacárido. ¿Cómo se llama la enzima que digiere el disacárido celobiosa con enlaces beta 1,4? Celobiasa bacteriana. ¿Qué libera? Glucosa. ¿Qué otros consumen? Hemicelulosas y gilosas. ¿Cómo se llaman las enzimas que los digieren? Gilodasas, beta 1,4. Nosotros no tenemos para betas, ¿no? También hay transaldolasas y transcetolasas. Gilosa, vía colateral de las pentosas, ¿se acuerdan? Transaldolasas, transcetolasas. ¿Qué liberan? Oligosacáridos, gilobiosa, gilosas, ¿no? Y fructosa 6-fosfato, que la vimos en glucólisis. ¿Qué otras cosas comen? Pectinas. ¿Cuáles son las pectinas? Las que sirven para hacer mermelada. ¿Sí? Están presentes en semillas, están presentes en cáscaras de fruta y sirven para cuajar.
Cuando tú haces un almíbar, pones agua con azúcar y no cuaja, se queda almíbar. Y entonces, ¿qué hago? Si quiero hacer una mermelada, una jalea, le añado pectinas. Las pectinas hacen que en lugar de ser aguado, quede así como gelatina, las pectinas. ¿Y cómo se llama la enzima? Pectina esterasa. ¿Qué forma? Metanol y ácido galacturónico. Almidón, ¿cómo se llaman las enzimas que actúan? Pues una polisacaridasa o una amilasa. ¿Qué libera? Maltosa. La maltosa, ¿qué pasa? ¿Quién la digiere? Es un disacárido alfa 1,4. Pues la maltosa es digerida por la maltasa. ¿Y qué libera? Pues unidades de glucosa, alfa 1,4. Igual aquí los compuestos hidrogenados. Urea, ¿quiénes son las enzimas que la atacan? La ureasa, que producen amoníaco. Los nitratos, por oxidación forman nitritos. Las proteínas, ¿quiénes las atacan? Las proteasas y liberan oligopéptidos, etc., ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya nos echamos otra vez la clase de ayer. ¿Más o menos quedó? Sí, ya con lo que había dado Raúl y con este complemento estuvo súper bien. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ya con lo que vieron ayer con Rulis y Andy, y con esto, ya 10 en el examen. 10 en el examen. Chido. Qué bueno. Oigan, vamos a rápido ver motilidad. Es muy, muy, muy chiquitito. Y ya les levanto el castigo. Es una de estas muy, muy rapidita. Una presentation muy rapidita. Ok, entonces vamos a revisarla rapidísimo. De verdad es súper rápida, y ya los dejo salir, ¿va? Entonces, mira, esta se llama motilidad del tracto digestivo, que mucho de esto ya lo vimos. Motilidad gástrica, ya habíamos revisado los movimientos gástricos, el estómago. ¿Qué movimientos hace el estómago? Pues hace movimiento de propulsión, o sea, empuja el alimento hacia otras zonas, pero también hace alimentos de retención del alimento para que las enzimas y los ácidos hagan la digestión, y también hace movimientos de mezclado para revolver el alimento con el jugo gástrico, con el ácido clorhídrico, la pepsina, la lipasa, ¿no? Está fácil. Fíjense, casi todo el tracto digestivo posee 2 capas de músculo involuntario, visceral, liso, visceral, involuntario, con excepción del estómago. El estómago es el único que posee 3 capas, porque es el que hace movimientos más violentos, entonces necesita 3 capas. Los demás nada más presentan 2 capas. El tránsito es el tiempo que tarda en pasar un alimento de una región a otra, ¿sí? Es el tiempo. Y entonces, si tengo mayor tiempo de retención, si estoy reteniendo el alimento, ¿cómo será el tránsito? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Mayor tránsito? Menor. ¿Menor tránsito? ¿Sí? ¿Por qué menor? Si estoy reteniendo, compañeros, no transita. Si estoy reteniendo, si a ti te agarro así y no te dejo caminar, no transita. Entonces, a mayor tiempo de retención, menor tiempo de tránsito. Y viceversa. Si tengo mayor tiempo menor, esto está mal, mira, menor tiempo de retención, pues mayor tiempo de tránsito. La retengo poco, camina más rápido el alimento, ¿sí? Fíjate, este es del Cunningham, este está interesante. ¿Por qué? Pues porque aquí les dice, por ejemplo, fíjate, en el intestino, ¿no? Lo que yo te decía, capa circular y capa longitudinal, 2 capas. Esófago, intestino grueso, intestino delgado, mientras que estómago 3 capas, ¿no? La longitudinal, la circular y la transversa. ¿Se fijan? Entonces, el estómago es el único que tiene 3 capas, los demás poseen 2 capas. ¿Cómo se controlan los movimientos del aparato digestivo, el sistema gastrointestinal? ¿Cómo se controla? Ya lo habíamos hablado. Mediante el sistema nervioso, ¿sí? Tanto central como periférico,
pero también mediante el sistema endocrino. Acuérdense que la comunicación del cuerpo, fisiología, es o por sistema nervioso o por sistema endocrino. O sea, por neuronas y neurotransmisores o por hormonas, ¿sí? Pero en el estómago tengo también un sistema nervioso autónomo, que algunos autores dicen, el aparato gastrointestinal, el sistema gastrointestinal tiene su propio cerebro. O sea, no nada más el sistema nervioso y el sistema endocrino, sino el sistema nervioso autónomo, que ahorita lo vamos a ver. Pues esto es un repasito de fisio, ¿no? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ya saben. Este es del Cunningham también. Lo mismo, ¿no? Repasando fisiología, sistema nervioso se divide en el central, el encéfalo y la médula, y el periférico, ¿verdad? Que son los nervios, los pares craneales y los nervios espinales. Pero también tengo un sistema nervioso propio del estómago, del aparato gastrointestinal. Tengo uno propio. Entonces, fíjense, no nada más es el sistema nervioso que conocemos tradicionalmente, sino uno propio, el intrínseco de aparato digestivo. Y ese sistema nervioso intrínseco entérico se divide en dos plexos. Creo que ya los habíamos platicado. Uno es el de Auerbach o muscular y el otro es el de Meissner o submucoso. Entonces, fíjense, compañeros, la motilidad y secreción del aparato digestivo está dada por sistema nervioso, sistema endocrino y sistema nervioso intrínseco, el entérico, el propio, dividido en dos plexos, Meissner y Auerbach. Auerbach en el músculo. ¿Qué controlará, secreción o motilidad? Motilidad. 10 en el examen. ¿Y el del submucoso qué controlará, secreción o motilidad? ¿Dónde están las glándulas, compañeros? Secreción. Claro, porque las glándulas brisa forman parte del tejido epitelial. ¿Sí? El tejido epitelial se divide en epitelial como tal, o sea, revestimiento y glandular. Y entonces, claro, el submucoso pues tiene las glándulas caliciformes, guau, y en cambio el muscular coordina la motilidad. ¿Se fijaron cómo está fácil esto? Fíjense, esto es bien interesante, porque en cualquier órgano, el simpático, ¿qué hace? Dilata las pupilas, aumenta frecuencia cardíaca, dilata los bronquios, o sea, el simpático en todos los órganos hace así, mira. Y en cambio, en el aparato digestivo inhibe, es contrario. ¿Se fijan? Inhibe, el simpático inhibe. Y entonces, ¿quién es el que la mueve en aparato digestivo? El parasimpático. ¿Se fijaron? En cambio, en todos los demás órganos, ¿quién inhibe la frecuencia? ¿Quién disminuye? El parasimpático. Y en cambio, en el aparato digestivo, ¿qué hace? Estimula. O sea, ¡pum!, va al revés de todo lo demás. ¿Se fijan? En aparato digestivo, el mero es el parasimpático. Este es Cunningham también, es nada más para que recuerden que aparato digestivo está coordinado por sistema nervioso gastrointestinal, los plexos, sistema nervioso central y periférico y sistema endocrino gastrointestinal. Fíjense, tenemos dos mediadores, acetilcolina y adrenalina, que ustedes los han visto en fisio, ¿sí? Y que ahorita vamos a repasarlos, ¿no? Parasimpático y simpático, que utiliza los dos, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba, los dos plexos. El de Auerbach o muscular, que lo que controla es movimiento, peristalsis, propulsión, retropropulsión mezclado. Y el de Meissner o submucoso,
que lo que controla es la secreción. Esto ya se lo saben ustedes. Esto ya también se lo saben de fisio. Los plexos están formados, como ustedes saben, por neuronas aferentes o sensoriales. Las sensoriales están conectadas a mecano y quimiorreceptores y entonces sensan y transmiten la señal. Aferentes son las que entran, son las sensoriales. Luego hay interneuronas que conectan ambas y luego vienen las motoras o eferentes. Las motoras o eferentes mandan la respuesta y la respuesta es secreción, motilidad. ¿Sí? Ok. Lo mismo, ¿no? Tenemos mecano y quimiorreceptores y entonces van fibras sensitivas o aferentes, tenemos interneuronas que conectan ambas y luego tenemos las fibras motoras que llevan la respuesta del estímulo y la respuesta puede ser a un músculo o a una glándula, a un músculo para moverlo o a una glándula para secretar. Esto es de fisio, que seguramente ya lo vieron. Pues cómo está formado, ¿se acuerdan? O sea, este es solamente para que vean cómo está formado. Esto lo ven normalmente en tisular, cómo está formado el submucoso, luego abajo el conectivo, luego viene la capa muscular, que decíamos en todo aparato digestivo son 2 capas, con excepción del estómago que tiene 3, y luego la fuera, que es la serosa o adventicia, que es el tejido conectivo. Esto es pues de anato y de todas estas materias. Esta la vamos a saltar. Bueno, sistema nervioso extrínseco, como ya comentábamos, el sistema nervioso tiene fibras simpáticas y ya saben que el neurotransmisor del sistema simpático es noradrenalina. ¿Y qué hace lo que yo les decía? ¿Qué hace el sistema simpático en aparato digestivo? Pues en aparato digestivo el simpático es tan simpático que inhibe todo, ¿sí? Inhibe motilidad, inhibe secreción, contrae esfínteres. Y en cambio, ¿qué hace el parasimpático? El parasimpático estimula. Entonces, fíjense, dice, cuando la señal es enviada por los quimio y los mecanorreceptores por fibras simpáticas, generalmente son consecuencia de estados patológicos, como el cólico, como la torsión gástrica, ¿no? Y es la respuesta del animal al dolor, ¿sí? ¿Y qué hace? Pues disminuye la motilidad gástrica, disminuye la secreción, porque el simpático lo que hace es eso, inhibir, ¿sí? O sea, hay dolor y entonces se inhibe. Sistema nervioso parasimpático, como ustedes se acuerdan de fisio, las fibras parasimpáticas, el neurotransmisor es ACH, acetilcolina. ¿Y qué función tiene el parasimpático en aparato digestivo? Favorece o estimula salivación, estimula producción de jugos, incrementan motilidad, ¿sí? Entonces es el parasimpático es estímulo. El parasimpático estimula. Y en cambio el simpático inhibe. Acuérdense, ¿eh? Ok. Pues esto es lo que decíamos, ¿no? Finalmente simpático, que inhibe, y parasimpático, que estimula. Ambos influyen sobre la función del tracto digestivo a través de los neurotransmisores noradrenalina y acetilcolina. Lo vamos a pasar, ¿no? Nada más es lo mismo, ¿no? Comentarles que el simpático inhibe y utiliza noradrenalina en fibras postganglionares y en las preganglionares acetilcolina, mientras que el parasimpático utiliza acetilcolina. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que el esófago posee 2 capas, que tiene músculo estriado en la primera porción y músculo liso en la porción media y la porción última. Por eso
ya es involuntario. Una vez que el esfínter esofágico superior se abre y pasa la primera porción, cae directamente al estómago, ¿no? Se abre el cardias y cae al estómago. El estómago ya hablamos mucho de él, ya vimos las células, ya vimos los movimientos de mezclado, ya vimos los movimientos de propulsión, y ahora en el intestino delgado ya también habíamos hablado que hay movimientos de propulsión y de retropropulsión. Los de propulsión empujan, los de retropropulsión regresan, y los de propulsión empujan y retropropulsión regresan. O sea, tienen al alimento bailando en el intestino. ¿Para qué creen que esté bailando? ¿Por qué no acaba de pasar? Ya que se vaya. ¿Por qué lo tienen propulsión, retropropulsión, propulsión, retropropulsión? Para asegurarse de absorber todos los nutrientes. Exacto. Y asegurarse además, antes de absorber, de digerir. ¿Sí? De que le caiga todo. ¡Ah! Los jugos, ¡ah! El páncreas, ¡ah! La vesícula, ¡ah! Las disacaridasas y dipeptidasas. Asegurarse de, ¡ay, me estoy mojando! Sí. Y luego de que ya te mojaste y ya te digerí, por eso está baile y baile el alimento. Efectivamente, muy buena respuesta. Fisiología de nuevo. O sea, las fibras del intestino son fibras unitarias. No sé si se acuerdan, si ya lo vieron en fisio, pero el músculo liso tiene dos tipos de fibras, las unitarias y las multiunitarias. ¿Ya las vieron en fisio? Lo vimos hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Pues ya, las multiunitarias son las que cada una tiene una terminación nerviosa. Cada una de las células tiene su terminación nerviosa con sus neurotransmisores. Y en cambio, la unitaria, pues fíjate qué chido que lo vieron hoy en la mañana, porque ya van en Cabello de Hacienda, se secreta el neurotransmisor se une a su receptor en la célula muscular, ¿sí? Activa segundos mensajeros o abre canales, dependiendo si es un receptor metabotrópico o ionotrópico, abre canales o activa segundos mensajeros. ¿Y cómo pasa de un lado a otro si los nervios están acá arriba? ¿Cómo le llega la señal a la de aquí abajo? Pues por medio de los gaps. Las células están conectadas por tubos de PVC, ¿verdad? Bueno, no le digan a su profe eso porque no es cierto, pero tienen una especie de tubos de PVC súper chidas las células, y estos tubos de PVC son tubos proteicos, los conexones, formados por proteínas llamadas conexinas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces de aquí, ¿cómo pasa el estímulo? Pues acá por los gaps, mira, así. Y entonces cae de la de hasta arriba, hasta la de abajo. ¿Sí? Súper chido, ¿no? Y entonces se contraen como una sola. Contracción como una sola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenemos muchas sustancias interesantes en el aparato digestivo. Algunas son inhibidoras del músculo, otras son estimuladoras del músculo, de la motilidad, pero también de la secreción, ¿no? Y entonces así tenemos, por ejemplo, una sustancia que produce el estómago que se llama grelina. Esa sustancia que produce el estómago que se llama grelina es orexigénica. O sea, cuando el estómago produce grelina, me da hambre. Grelina es una hormona, pasa al torrente sanguíneo y va hacia los centros de la saciedad, y entonces dice, ladro de hambre, quiero comer. Es orexigénica. Pero en cambio tenemos otras que creo que ya les había yo platicado de ellas, como la leptina, que se produce en los adipocitos, en la grasa. Y la leptina pasa a torrente sanguíneo, la lonja lo produce y es anorexigénica, es la hormona de la saciedad. ¿Ya la habíamos visto o no? ¿Ya les había platicado de ellas? ¿De la leptina? Creo que no. Bueno, no me acuerdo. ¿No? ¿Tienen su teléfono? Háganme un favor. Busquen imágenes, pónganle rata sin leptina.
Rata sin leptina, que es la hormona de la saciedad. ¿Qué les salió, compañeros? ¿Ya la vieron? Ratas muy gordas. Parece una pelota, ¿o no? Parece de peluche, o sea, ni puedes creerla, o sea, parece de peluche la triste rata, o sea, imagínate esa rata que te salga en la noche en un callejón y te persiga. Ahí viene la rata, ¿no? No creo que ni pueda moverse. Sí, o sea, imagínate, de por sí las ratas no te gustan y luego así, pues leptina es la hormona de la saciedad. Cuando no hay leptina, come y come y come y come y come y come y se pone así como la rata, ¿sí? Porque leptina es anorexigénica. Dice Azul, se ven hermosas, es que parecen una almohada, ¿no, Azul? O sea, parecen de dormir. Entonces, fíjate cuántas sustancias, a veces uno piensa, ay, estoy bien gorda, seguro como mucho, o seguro, y a veces son muchas sustancias implicadas, ¿no? O sea, hace tiempo se creía de que, no, pues ese gordito hay que llevarlo con el psicólogo para que no coma, porque tiene un problema psicológico. No, hay miles de sustancias que están implicadas en tu apariencia corporal, en el que comas o no comas, como la grelina, como la leptina, como el péptido Y, como las adiponectinas, como la hormona tiroidea, como muchas sustancias están implicadas en cómo somos, además de la genética, ¿no? Pero esto no se sabía hace unos años, pero ahorita, pues fíjate, la rata sin leptina, sin el gen de leptina, ¿no? Entonces, grelina te hace tener hambre, leptina te hace dejar de comer. Otro taquito, no, ya estoy satisfecho. No es la única, ¿eh? Hay muchas implicadas. Por ejemplo, el péptido YY se produce también, la chica YY, en el tracto digestivo y también inhibe el apetito, igual que leptina, es anorexigénica. Pero si no estás sintetizando bien tu péptido YY y no estás sintetizando bien tu leptina, pues en el nombre sea de Dios, porque no dejas de comer. ¿Sí me captas? Es del Cunningham también, ¿no? Aquí está la referencia, mira, es de Fisio del Cunningham. Fíjate cuántas moléculas hay involucradas en el sistema nervioso, ¿no? Colecistocinina, ¿se acuerdan la CCK? ¿CCK qué hace? Que el páncreas secrete enzimas. ¿Te acuerdas? Secreción pancreática rica en enzimas. Pero tenemos otra que se llama secretina, que esa lo que hace es que se secreten fosfatos y bicarbonatos para regular pH. Y también colecistoquinina contrae la vesícula biliar. Pero también hay gastrina que favorece la secreción de jugo gástrico. Pero también hay motilina que favorece, perdón, Azul, dime. ¿Es cierto eso de los cuyos que ellos siguen comiendo, aunque mientras les des comida van a comer y comer y comer y comer? ¿Eso tiene que ver con la leptina y la gastrina? No sé si tenga que ver con la leptina, la verdad, no sé si tenga que ver con la leptina, porque como te digo, Azul, no es únicamente un gen asociado con comer o no comer. O sea, hay muchísimas. Por ejemplo, el péptido YY también es inhibidor del hambre. Entonces, no sé exactamente si el QY es deficiente en la leptina o es deficiente en el YY o es deficiente en qué, que sigue come y come y come y come. Algunos animales tienen ese problema, ¿no? Que pueden seguir comiendo y comiendo y comiendo hasta no verte, Jesús, ¿no? No se regulan. ¿Sí? Okay, Entonces, sí. no sé, Azul, la verdad es que te mentiría, o sea, no sé si es leptina, no sé si es adiponectina, no sé si es péptido Y, porque como yo te decía, o sea, el hecho de comer o no comer, fíjate cuántas hormonas están implicadas en aparato digestivo, ¿no? Entonces, no lo sé, la verdad, te mentiría.
te mentiría si te digo que sí. Sí, entonces estos medicamentos que dan para bajar de peso sí contienen pues las sustancias que inhiben el apetito, ¿no? No siempre, por ejemplo, no te pueden dar una fármaco que contiene leptina. Más bien eso tendría que ser tipo azul terapia génica. Es como si me dices, a un paciente que no tiene el gen de la insulina le voy a dar insulina oral. Pues no, normalmente o le das insulina inyectada o están actualmente trabajando con terapia génica, ¿no? Para producir insulina. Entonces, normalmente lo que hacen es eso, o sea, primero hay que ver la causa, ¿no? Primero hay que ver la causa para bajar, porque puede ser que esté comiendo mucho el paciente en humanos por ansiedad, porque está comiendo por ansiedad. Y entonces, acuérdense, el sistema nervioso es tan complejo, eso lo van a ver seguramente en fisio, pero el centro de la saciedad está muy cercano del centro de la recompensa y todo esto. Entonces, muchas veces comen por ansiedad, ¿no? Cuando tienen problemas de ansiedad, tienes exámenes y entonces te la pasas come y come y come y come del estrés. Entonces, a veces lo que dan es ansiolíticos para que te controles un poco, ¿no? Entonces, más bien lo que hay que ver es qué tienes. Otras veces, como yo te decía, muchas veces para bajar de peso, algunas cosas que dan para bajar de peso son medicamentos que bloquean la producción de sales biliares. ¿Te acuerdas que te decía yo como el Genical o el Orlistat? Y entonces cuando te dan el Orlistat o el Genical, como lo que bloqueas la salida de sales biliares, pues las grasas no se digieren. Y si no se digieren azul, no se absorben. Pero entonces, ¿qué puede pasar? Pues puedes tener accidentes intestinales. ¿Por qué? Pues porque cuando la grasa llega al intestino, pues sirve de laxante, como cuando te ponían un supositorio de glicerina cuando éramos bebés, ¿se acuerdan? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Ups, se me salió sin querer. Bajé de peso, pero me hice caca en los calzones, ¿no? Entonces, depende, yo siento, ¿no, compañeros? No sé ustedes cómo lo vean. O sea, tratamientos para bajar de peso, subir de peso, pues se tienen que ver de manera integral. ¿Por qué? Porque el paciente está subido de peso. Por ejemplo, en perros es muy común, sobre todo, por ejemplo, los golden, que tengan problemas en tiroides. Entonces, primero necesito saber qué tienes para ver cómo lo trato. O sea, ¿por qué mi animal o por qué mi humano está subido de peso o está bajado de peso, está bajo de peso? Para saber por qué tengo que. Bajó muchísimo, súbito de peso mi humanito. Pues a lo mejor tiene diabetes y está utilizando las grasas, ¿no? En lugar de utilizar carbohidratos. Entonces, pues lo primero yo creo, no sé cómo la vean, lo primero que tengo que hacer antes de dar un tratamiento, pues es ver la causa. Hacer estudios y ver, a ver cómo está funcionando la tiroides. A ver, checar, ¿está produciendo leptina o no está produciendo leptina? Algunos perfiles hormonales te los pueden dar y genéticos en el Subirán. El Instituto de Nutrición son bien buenos para checar también genes, ¿no? ¿Qué te hace falta? ¿Leptina? A ver, vamos a ver si. Pero pues primero de leptina vamos a ver si no tienes algún problema en tiroides, si no tienes algún problema de estrés, de angustia, ¿no? Dice Areli, yo soy nerviosita y empiezo a comer cuando me da angustia. Hay que ver, o sea, ¿qué te está causando esa subida de peso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tienes desbalance de qué, no? Dice Belén, después de la esterilización suben de peso también. Sí, Belén, sí. Perros y gatos suben de peso grueso con la esterilización. ¿Por qué? Pues porque son muy activos normalmente, ¿no? Los gatos, por ejemplo, en época reproductiva se salen y no les ves el polvo. Ahí andan, ¡guau, guau, guau! Llegan 4 días después todos allí como Santo Cristo, ¿no? Todos guameados y lo que sea y hacen muchísimo ejercicio.
Pero ¿qué pasa cuando esterilizas a tu animal? Pues ya no tiene interés en salir, ¿para qué? Se la pasa arriba de tu sillón y pidiéndote comida, ya no se mueve. Y entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Sube de peso. Dice Azul, sí, ahora está muy gordo y ya no se le den sus patas. Sí, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer que se mueva, hacer que se mueva. ¿Qué hacen en gatos para que se muevan? ¿Qué hacen? ¿Se acuerdan qué hacen, compañeros? Le ponen, por ejemplo, la comida en alto, ¿no? Le ponen así retos para que brinque a la mesa a comer, ¿no? O le compran juguetitos de ratoncitos que se mueven, o tú le empiezas a jugar, o sea, para hacerlo que se mueva. La bronca es que a veces el gato te ve y, sí, chido tu juguete, pues ahí la ves, ¿no? Pero pues hay que tratar de que se muevan, hay que tratar de que se muevan, porque ya no hacen tanto ejercicio, ya no queman tantas calorías y siguen comiendo, y entonces, ¿qué crees? ¿No? Y los perros igual. Enriquecimiento ambiental, exacto, Diana. Enriquecimiento. Y los perros igual, o sea, sacarlos a pasear, o aventarles la pelotita, y también cuidar la nutrición. Hay alimentos para bajar de peso, ¿no? Altos en fibra. Alimentos altos en fibra, ¿no? Los weight control, que te sirven bastante, ¿no? ¿Por qué altos en fibra? Porque la fibra le da saciedad, ¿sí? La fibra le da saciedad, hace que el estómago se llene, pero no se puede absorber. Entonces, le da la sensación de saciedad sin tener broncas de que suba de peso. Por ejemplo, nosotros, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué te manda el nutriólogo? Que comas para que te dé saciedad, fibra, jícama, pepino, lechuga, pues para tratar de llenar el rumen y que te sientas satisfecho durante más tiempo sin que te suba de peso, ¿no? Y al mismo tiempo moverte, caminar, subir escaleras, hacer ejercicio aeróbico, andar en bici, correr, caminar a paso rápido, ¿no? Entonces, así está más o menos. ¿Sale? Casi todas las glándulas en el tracto gastrointestinal son endocrinas y parácrinas. Esto también es de fisio, compañeros. A lo mejor ya lo vieron en fisio. ¿Se acuerdan que las glándulas por el sitio, por la célula diana que estimulan, por la célula diana, una diana, ¿no? Donde mandas la flecha, ¿te acuerdas? Las células secretoras, las glándulas, por el lugar a donde llega la secreción estimular, pueden ser autócrinas, cuando la glándula secreta y esa secreción sirve para ella misma. Parácrinas, la que está paralela. O sea, yo célula secreto y voy a estimular a la paralela, parácrina. Endocrina, yo secreto y voy a estimular una célula que está en casa de la fregada. Entonces, ¿cómo la mando la secreción? Por torrente sanguíneo. ¿Sí? Así es fisiológicamente. Autócrina, parácrina la de junto, o endocrina en casa de la fregada. Y entonces, en tracto gastrointestinal, generalmente las glándulas que tengo en tracto gastrointestinal son parácrinas o endócrinas. ¿Sí? O sea, así se secreta la gastrina, así se secreta la secretina. O sea, secretina, la célula S del intestino la secreta, la manda a torrente sanguíneo y de torrente sanguíneo va al páncreas, secreción endocrina. Colecistoquinina, igual, las células C del intestino secretan la colecistoquinina, esta pasa a torrente sanguíneo y por torrente sanguíneo endocrino va a la vesícula biliar para que se contraiga y saca los jugos biliares y al páncreas para secretar enzimas, amilasa, lipasa, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, ¿sí? Gastrina, ¿quién la secreta? Las células G del estómago y de la primera porción del duodeno. ¿A dónde van? A torrente sanguíneo. ¿Para qué? Pues para ir por torrente sanguíneo a estimular a las células
parietales para que produzcan ácido clorhídrico y principales para que produzcan lo principal, enzimas. Pepsina, lipasa y en bebés, renina para coagular la leche. ¿Sí estamos? Esta es la última. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, todo bien. Yo no, doctora. Todo bien. No, el tema quedó todo claro. ¿Esto también va a venir en el examen? No, eso qué bueno que me dicen porque ayer Andy me dijo, que por cierto está aquí con nosotros, ¿verdad, Andy? Que ustedes decían que mejor dividíamos el examen en 2. Sí, de hecho, bueno, hicieron una votación porque sí es mucho del digestivo, entonces, pues para dividir el tema se nos hizo más fácil. Claro, yo creo que es lo más acertado porque si no se van a volver locos. Entonces, mira, yo creo que lo mejor es que veamos aparato digestivo, o sea, la función del aparato digestivo de la boca al ano y diferencias entre especies. Y ya. O sea, aparato digestivo de la boca al ano, ¿para qué sirven los dientes? ¿Para qué sirve la lengua? ¿Para qué sirve el esófago, el estómago, el intestino? ¿Cómo se divide el intestino delgado? ¿Cómo se divide el intestino grueso? El páncreas, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las secreciones del páncreas? La vesícula biliar, los jugos biliares, los jugos pancreáticos, los jugos gástricos, los entéricos, saliva y diferencias. ¿Cuáles son los que tienen rastrillos branquiales y ciegos pilóricos? ¿Cuáles son los que realizan la secotrofia? ¿Quién tiene buche, proventrículo y molleja? ¿Quién tiene un rumen? ¿Para qué sirve el rumen? Nada más. Y luego, si quieren, nos echamos otro en donde ahora sí veamos hormonas, enzimas. ¿Para qué sirve la lactasa? ¿Qué hace la sacarasa? ¿Dónde se produce? ¿Qué hace la colecistoquinina? ¿Qué hace la secretina? ¿Para qué sirve el péptido YY? La grelina, ¿qué favorece? Pero eso mejor lo metemos en otro. Las amilasas, ¿qué hacen? Las lipasas, ¿qué hacen? Las proteasas, ¿qué hacen? O sea, en esta nada más los jugos, que conozcan los jugos. ¿Cuál es el jugo gástrico y qué contiene? ¿Cuál es el jugo entérico y qué contiene? ¿Cuál es el jugo pancreático y qué contiene? ¿Cuál es el jugo biliar y qué contiene? La saliva, ¿qué contiene? Nada más. Y diferencias en especie, o sea, ¿cuál es la especie que tiene buche? ¿Cuál es la que es fermentador secal? ¿Cuál es la que es fermentador cólico? ¿No? Y luego ya vemos la parte de digestión y las hormonas, ¿les parece? ¿Sí? Sí, entonces hasta donde vimos con Raúl y la repaso que usted nos dio va a ser lo que vamos a subir como tarea. Exacto. Y esta diapositiva va a ser otra tarea. Esta, junto con lo que vamos a ver, o sea, esta no la hagan todavía. Esta no la hagan. Esta de motilidad y lo que vamos a ver de digestión y absorción, o sea, ¿cómo se absorbe la glucosa? Pues por transporte activo. ¿Cómo se absorbe el agua? Pues por acuaporinas, difusión simple. ¿Cómo se absorben los lípidos? Esa va a ser otra. Y otro examen distinto. ¿Les parece bien? Sí. ¿Cuándo hacemos el examen? ¿Miércoles, jueves o viernes? ¿Cuándo quieres? ¿Viernes? Viernes. Me parece muy buena idea. Entonces, si les parece, continuamos con digestión el miércoles y el jueves y el viernes hacemos el examen de aparato digestivo y diferencia entre especies, ¿va? Sí, está bien. Compórtense, pasen un chido fin de semana.